El pensamiento está presente en todas las asignaturas. Sin embargo, hablar de pensamiento no garantiza que los estudiantes comprendan cómo deben pensar, qué relaciones necesitan establecer o cómo pueden llegar a una conclusión coherente. El verdadero desafío consiste en hacer visibles esos procesos y convertirlos en una práctica intencionada, gradual y constante. En el ciclo contextual, este desafío se concentra en el desarrollo del pensamiento formal, la capacidad de partir de una realidad conocida para formular posibilidades, relacionar variables y derivar consecuencias lógicas. La realidad continúa siendo indispensable, pero deja de ser únicamente un contenido que se describe o se recuerda. Se convierte en el punto de partida para preguntar: ¿qué podría pasar si una condición cambiara? ¿Qué consecuencias se producirían? ¿Qué otras posibilidades existirían? ¿Y cuál de ellas sería más coherente con la información disponible? Este cambio requiere comprender la progresión de las diferentes formas de pensamiento. El pensamiento nocional reúne las primeras significaciones que el niño construye sobre lo que encuentra a su alrededor. Se alimenta de sus experiencias, vivencias y percepciones. En este nivel puede reconocer elementos particulares, como un perro, un gato o una vaca, pero todavía no los integra dentro de un concepto más amplio. En el pensamiento conceptual, esos elementos comienzan a relacionarse y organizarse. Las partes dejan de aparecer de manera aislada y se integran en conceptos más abstractos. Para comprender un concepto, el estudiante necesita reconocer sus elementos esenciales, identificar aquello que lo diferencia de conceptos similares y encontrar ejemplos en los que se materializa. El pensamiento formal da un paso adicional. El estudiante ya no se limita a reconocer objetos o construir conceptos. Ahora puede razonar sobre situaciones posibles, formular hipótesis, relacionar variables y anticipar consecuencias. Finalmente, el pensamiento categorial implica una organización más compleja del conocimiento de una disciplina. Requiere clasificar, estructurar y establecer relaciones entre conceptos de gran alcance. En la escuela pueden realizarse acercamientos mediante discusiones profundas, cuestionamientos y ejercicios de organización del saber. Sin embargo, es importante diferenciar estos acercamientos del nivel de experticia necesario para reorganizar plenamente el conocimiento de una disciplina. El ciclo contextual se concentra especialmente en el pensamiento formal. El ciclo proyectivo, por su parte, pone un énfasis mayor en la argumentación. El rasgo central del pensamiento formal puede expresarse de la siguiente manera: lo real queda subordinado a lo posible. Esto no significa abandonar la realidad, significa utilizarla como base para explorar caminos diferentes. El estudiante debe conocer una situación, identificar sus condiciones relevantes, modificar una de ellas y analizar las consecuencias que podrían derivarse. Pensar en posibilidades no equivale a imaginar libremente. Tampoco consiste en expresar una opinión, formular un prejuicio o afirmar que algo sería bueno o malo. Una posibilidad rigurosa debe guardar relación con el contexto. Cada consecuencia necesita derivarse lógicamente de la condición modificada, y el estudiante debe explicar el camino que conecta una idea con la siguiente. Para trabajar de esta manera, se requieren bases suficientes. No es posible pedirle a un estudiante que formule posibilidades sobre un contexto que desconoce. Si no cuenta con información previa, sus respuestas pueden convertirse en ocurrencias desconectadas. Antes de preguntar qué podría pasar, es necesario construir los cimientos que le permitan comprender qué está cambiando y por qué ese cambio podría producir determinadas consecuencias. También se necesita ejercitación. El pensamiento formal no aparece automáticamente por la edad o por el grado escolar. Debe desarrollarse mediante actividades intencionadas, rigurosas y progresivas. Una sola pregunta puede activar una discusión, pero no consolida por sí misma una forma de pensar. El estudiante necesita observar ejemplos, reconocer la secuencia, completar partes, corregir relaciones y aplicar el método en diferentes situaciones. Una forma de activar este razonamiento es mediante un dilema.
Imaginemos a dos personas capturadas por el robo de un banco. Son interrogadas por separado y cada una puede guardar silencio o acusar a la otra. Ninguna conoce la decisión de su compañero. Si ambas confiesan, reciben 5 años. Si una confiesa y la otra guarda silencio, quien confiesa queda libre y quien permanece en silencio recibe 20 años. Si ambas guardan silencio, reciben 1 año. La situación obliga a comparar alternativas, anticipar consecuencias y reconocer el riesgo producido por la decisión desconocida de otra persona. Una persona puede decidir acusar para proteger su interés individual. Otra puede guardar silencio porque supone que existe un acuerdo previo. Pero ese supuesto introduce información que no estaba en la situación inicial. El dilema permite formular una pregunta fundamental. ¿La conclusión se deriva de las condiciones presentadas o de una historia adicional que fue construida sin evidencia? Este tipo de análisis prepara el camino para el razonamiento hipotético deductivo. El método comienza con una realidad conocida. Después se modifica una condición y se formula una pregunta. ¿Qué pasaría si esto fuera diferente? A continuación, se proponen varias posibilidades, se derivan sus consecuencias y se compara su coherencia. La ruta puede organizarse de la siguiente manera. Primero, delimitar la realidad de partida. Segundo, identificar sus elementos esenciales. Tercero, seleccionar una condición que pueda modificarse. Cuarto, formular con precisión la pregunta, ¿qué pasaría si? Quinto, proponer al menos 3 posibilidades diferentes. Sexto, explicar las consecuencias de cada posibilidad. Séptimo, identificar los datos y las variables que respaldan cada secuencia. Y, finalmente, comparar las alternativas y justificar cuál resulta más coherente. ¿Qué habría ocurrido si, en historia, este proceso puede trabajarse mediante preguntas sobre lo que habría ocurrido si un acontecimiento hubiese sido diferente? El propósito no es inventar otra historia, sino utilizar el contexto conocido para explorar consecuencias posibles. Solicitar varias posibilidades ayuda a pluralizar el pensamiento. La primera respuesta no siempre es la más completa. Una posibilidad puede concentrarse en consecuencias humanas, otra en relaciones entre países y otra en efectos económicos, políticos o territoriales. Lo importante es que cada posibilidad mantenga una relación clara con la condición modificada. Un ejercicio sobre el aumento de equipos en un mundial permite observar esta ampliación. Una primera posibilidad puede relacionarse con la visibilidad de países y jugadores. Una segunda puede concentrarse en la duración y la calidad del torneo. Una tercera puede analizar la organización y la concentración de poder. La situación comienza en una dimensión deportiva, pero puede conectarse con la economía, el turismo, la infraestructura, los impuestos, la política y el papel del Estado. Incorporar nuevas variables no dispersa necesariamente el pensamiento. Puede enriquecerlo, siempre que el estudiante explique cómo se relaciona cada dimensión con el cambio inicial. Junto con el razonamiento hipotético deductivo, el pensamiento formal utiliza 2 movimientos fundamentales, la deducción y la inducción. La deducción avanza de lo general a lo particular. Su estructura básica está formada por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor expresa un principio o una relación general. La premisa menor presenta un caso particular que cumple las condiciones del principio. La conclusión deriva la consecuencia correspondiente. Por ejemplo, una premisa mayor puede afirmar que, cuando existen alianzas militares rígidas y fuertes rivalidades entre potencias, un conflicto puede escalar hasta convertirse en una guerra general. La premisa menor puede indicar que, en 1914, Europa estaba dividida en grandes alianzas militares y existían fuertes rivalidades entre las potencias. La conclusión sería que Europa reunía las condiciones para que un conflicto entre potencias escalara a una guerra general. La conclusión no introduce una información completamente nueva.
se encuentra implícita en la relación entre las premisas. Para revisar una deducción, podemos preguntar: ¿cuál es el principio general? ¿Cuál es el caso particular? ¿El caso cumple las condiciones establecidas? ¿La conclusión puede reconstruirse desde las premisas? ¿Y se introdujo algún dato que no estaba presente? La inducción realiza el recorrido contrario. Parte de casos particulares para construir una conclusión general. El estudiante reúne observaciones, organiza variables, identifica semejanzas y regularidades y formula un patrón. Sin embargo, la conclusión inductiva no produce una certeza automática. Durante mucho tiempo, la observación de cisnes blancos llevó a pensar que todos los cisnes eran blancos. La aparición de cisnes negros rompió ese patrón. Este ejemplo muestra que una generalización puede resultar comprensible a partir de los casos observados y, aún así, necesitar una revisión cuando aparece una irregularidad. Por eso, la inducción exige distinguir entre posibilidad y probabilidad. Un resultado posible es aquel que puede ocurrir. Un resultado probable cuenta con mayor sustento en la información disponible. Todo puede ser posible, pero no todo resulta probable. Para revisar una inducción, debemos preguntar: ¿cuáles son los casos observados? ¿Qué variables permiten compararlos? ¿Qué patrón se repite? ¿Existen casos irregulares? ¿Las observaciones son suficientes? ¿Y la conclusión está afirmando más de lo que permiten los datos? Deducción, inducción y razonamiento hipotético deductivo no deben quedarse en explicaciones teóricas. Su desarrollo requiere una práctica sostenida en las diferentes asignaturas. La transferencia no significa copiar un ejercicio histórico y llevarlo sin cambios a otra área. Significa conservar la operación de pensamiento y adaptar el contenido. Cada docente debe identificar cuál es la base conocida de su asignatura, qué tipo de relación quiere fortalecer, qué pregunta puede hacer visible el proceso y qué explicación permitirá revisar la coherencia de la respuesta. La secuencia puede comenzar con el reconocimiento de las partes de un razonamiento. Después, el estudiante puede completar elementos faltantes, corregir una consecuencia incoherente o proponer una segunda posibilidad. En un nivel de mayor consolidación, podrá formular varias posibilidades, integrar diferentes dimensiones, construir deducciones completas, organizar observaciones, elaborar generalizaciones y explicar qué información adicional permitiría revisar sus conclusiones. El objetivo no es obtener respuestas sorprendentes ni repetir fórmulas. El objetivo es que el estudiante pueda observar, relacionar, formular, deducir, inducir, comparar y explicar con mayor rigor. Cuando estos procesos se hacen visibles, el pensamiento deja de ser un contenido aislado. Se convierte en una práctica transversal que permite utilizar la realidad como cimiento, explorar posibilidades y construir secuencias que puedan comprenderse, revisarse y mejorarse.